motivo de las transiciones sanitarias. Para este seminario contamos con la presencia del profesor Josep Bernabeu Mestre de la Universidad de Alicante. Él es catedrático de Medicina y un experto en transiciones sanitarias, epidemiológicas. Tiene una multitud de artículos que no nos vamos a poner a relatar porque si no, no terminaríamos hoy, y con una amplia experiencia de dirigir grupos de investigación en estos temas. Le pedimos al profesor Josep Bernabeu que nos diese una conferencia para situarnos en el momento actual de cambio epidemiológico y dinámica de salud, para entender mejor lo que nos está ocurriendo y resituar la investigación que estamos haciendo en distintos grupos de la facultad y del programa de CIDE también de doctorado. Por lo tanto, ya sin más dilación, le vamos a dar la palabra al profesor Josep Bernabeu para que empiece su disertación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, los que estáis aquí acompañándonos y a los que nos están siguiendo a través del Zoom. Yo, en primer lugar, quería dar las gracias al profesor Ángel Pascual y al grupo de investigación de Historia Económica de la Universidad de Murcia por haberme invitado a participar en los seminarios María Teresa Pérez Pica. Como se indica en el título, a lo largo de los próximos minutos, me gustaría compartir una serie de reflexiones sobre el interés y la actualidad, no sin cierta polémica, que siguen mostrando marcos explicativos como los que encierra la teoría de la transición sanitaria y, como decía el profesor Pascual, cómo puede ayudar a explicar las dinámicas y los cambios en el estado de salud de las poblaciones. Bien, como digo, para ello, además de retomar trabajos y artículos de revisión que tuvimos ocasión de preparar en su momento con la profesora Elena Robles y con el profesor Fernando García Benavides, haré referencia sobre todo a algunas de las consideraciones que se recogieron en la memoria del proyecto de investigación coordinado por la profesora Lucía Pozzi de la Universidad de Sassari, que presentamos a la convocatoria Los usos del pasado del Programa Europeo de Investigación en Humanidades de 2015 y que tenía precisamente por objeto, como pueden ver por el título del proyecto, tenía por objeto abordar desde los parámetros de la historia aplicada la transición sanitaria europea con el fin de poder afrontar sus retos actuales y los que tienen planteados los países en vías de desarrollo. También haré referencia, utilizaré los trabajos de investigaciones, incluidas tesis doctorales, que hemos llevado a cabo desde el grupo Balmis de Investigación en Historia de la Ciencia, Cuidados en Salud y Alimentación, junto con las profesoras María Eugenia Galeana, Alba Martínez, María Tormo y Eva Tres Castro. O más recientemente, y aquí la verdad es que cuando Ángel me llamó y me dice, ¿podrías dar un seminario sobre este? Yo tenía pendiente la lectura del texto del profesor Mackenbach, que salió en el 2020, sobre historia de la salud de la población, aumento y descenso de las enfermedades en Europa, y que comentaré a lo largo de la intervención, pero sobre todo al final de la exposición. Lo que hemos intentado a lo largo de estos últimos años con el proyecto europeo y posteriormente con otras investigaciones, y sobre todo también, no solo en el campo de la investigación, sino en el campo de la docencia, es decir, de hecho, hemos desarrollado una serie de estrategias didácticas en asignaturas del grado de Nutrición Humana y Dietética y sobre todo en el máster interuniversitario de Salud Pública en torno al tema de las transiciones. Pues bien, lo que hemos hecho es precisamente interrelacionar las diferentes transiciones. Luego intentaré explicar por qué hemos hecho esto, con el fin de explicar cómo se van modificando los patrones de salud y enfermedad. En definitiva, lo que llamamos las dinámicas de salud, en respuesta a una serie de cambios de naturaleza biológica, medioambiental, cultural, alimentaria, tecnológica, etc. ¿no? De hecho,
Este esquema, al que volveré también al final de la exposición, es un esquema donde nosotros hemos intentado, desde la idea de las transiciones en curso, y rompiendo un poco aquel esquema de la irreversibilidad de los procesos transicionales, correlacionar las diferentes transiciones. Porque de hecho pensamos que es la única forma de intentar abordar, como explicaremos a continuación, un problema, una cuestión compleja. Entonces aquí, como pueden observar, pues tenemos la transición demográfica, tenemos la epidemiológica, tenemos la alimentaria, nutricional, incluida la culinaria y gastronómica, que es un tema que también hemos trabajado últimamente, la medioambiental y, por supuesto, la transición sanitaria con los componentes que ahora explicaremos. Pero antes, me gustaría ocuparme, en primer lugar, del papel de la mortalidad en el proceso del cambio demográfico que conocemos como transición demográfica. Como es conocido, el descenso de la mortalidad se convirtió en uno de los elementos clave que hizo posible la transición y, en definitiva, el proceso de modernización demográfica que experimentaron las poblaciones europeo-occidentales. No me detendré en la teoría de la transición demográfica, que podemos resumir como ese proceso de transformación del comportamiento demográfico, abandonando aquellos niveles altos de fecundidad y mortalidad, pasando a niveles bajos de natalidad y mortalidad, y con ese crecimiento de la población por la diferencia entre natalidad y mortalidad, y con la mortalidad con ese papel protagonista, el descenso de la mortalidad con ese papel protagonista. Pero sí que conviene recordar que el debate sobre las causas que estuvieron detrás de ese descenso, se ha convertido en una de las cuestiones historiográficas que más polémica ha suscitado en las últimas décadas y que ha determinado la formulación de teorías como la transición epidemiológica y la transición sanitaria, que es de las que me ocuparé a continuación. Resumiéndolo mucho, dos han sido las principales posiciones para explicar el porqué de aquel descenso de la mortalidad. La primera de ellas, que fue la tesis dominante durante mucho tiempo, estaba auspiciada por los partidarios del papel desempeñado por la medicina, entendida esta como una puesta en escena de los recursos científico-médicos en un sentido amplio. Es decir, en otras palabras, se imputa la reducción de la mortalidad al éxito de las intervenciones sanitarias. La segunda teoría es la desarrollada precisamente por un profesor de medicina social como era Thomas McEwen en los años 70, y aquí, digamos, se situarían los partidarios de la influencia de lo que podríamos llamar la mejora de los recursos socioeconómicos, sobre todo los de naturaleza alimentaria. Es conocida un poco el razonamiento que hace el profesor McEwen cuando, de alguna manera, llega a su hipótesis alimentaria, refutando dos argumentos. En primer lugar, que la acción médica no podía justificar una reducción tan importante, ya que en realidad la medicina desde el punto de vista individual no fue eficaz hasta mucho más tarde de que se produjese la caída de la mortalidad. En segundo lugar, descartó la hipótesis de la reducción en la exposición a factores de riesgo, porque también hasta principios del siglo XX, argumenta él, no contamos con medidas de higiene y saneamiento que hagan efectiva esta disminución en el riesgo. Y finalmente acaba por otorgarle un papel decisivo a la mejora de la nutrición dentro del contexto de la sinergia entre malnutrición e infección. La mejora de la nutrición haría que aumentase la capacidad de resistencia frente a la infección. Es evidente que ambas teorías, y esto se ha dicho por activa y por pasiva, enfatizan el papel de un único factor y además comportan el hecho de limitarse al estudio de poblaciones, épocas y periodos muy específicos, sin considerar, y aquí viene una de las primeras
cuestiones que me gustaría poner encima de la mesa sin considerar la diversidad de experiencias que puede existir y que de hecho existe. Y esto lo sabemos muy bien ahora porque hay diferentes ritmos, diferentes modelos, y esta es precisamente una de las características del descenso de la mortalidad de la población europea occidental, sobre la que quizás deberíamos de profundizar más. No olvidemos que nos encontramos ante un fenómeno complejo. Si recurrimos a una terminología matemática, podemos afirmar que nos enfrentamos ante una variable, la de la mortalidad y su descenso, que depende de una ecuación que incluye factores de naturaleza muy diversa. Factores científicos, sociales, culturales, económicos, medioambientales, políticos, etc. Quiero recordar en este sentido, por ejemplo, cómo la consolidación de la revolución industrial es verdad que comportó un amplio conjunto de transformaciones que determinaron, como ya hemos explicado, la propia transición demográfica, la propia modernización demográfica, la aparición de dinámicas demográficas diferentes a las que habían caracterizado las sociedades tradicionales dominadas por la producción agrícola, pero, y esto es lo que quiero ahora poner encima de la mesa, condicionaron al mismo tiempo la emergencia de un nuevo patrón epidemiológico y de riesgo. Ese proceso industrializador, como es conocido, en las primeras etapas comportó un importante deterioro de los niveles de salud de la población, por los modelos deficientes de urbanización, modelos deficientes de industrialización, el deterioro de la nutrición, etc. Estas primeras etapas, por tanto, como digo, conllevaron un deterioro generalizado de las condiciones de vida y en general del estado de salud, la conocida urban penalty, el crecimiento anárquico de las ciudades, como he señalado, el desarrollo incontrolado de la producción industrial con la aparición de nuevos modelos de producción, el hacinamiento en las viviendas y el rápido incremento de las comunicaciones. Esto es muy importante también para entender los fenómenos epidémicos que van a ocurrir en ese periodo, la movilidad, que ahí empieza a ser un elemento clave, y es cuando empezamos a hablar de lo que luego en el periodo de entreguerras se define como enfermedades en movimiento, el deterioro, por supuesto, de la nutrición, que comportaron, como digo, la aparición de nuevos factores de riesgo para la salud y modificaron, y esto también es importante, de nuevo el equilibrio entre enfermedades, entre patologías. Se produce aquí una nueva patogenosis que lleva, de hecho, bueno, pues a un retroceso en muchos de los indicadores en niveles de salud que existían anteriormente, ¿no? La propagación de las enfermedades infectocontagiosas fue importante, fundamentalmente las transmitidas por agua y alimentos y por aire, asociadas por todos esos contextos de insalubridad, falta de higiene, etc. Una vez fuimos capaces de superar en un periodo de tiempo prolongado el impacto negativo que en términos de salud tuvieron las primeras etapas de la revolución industrial, en muchos de los países occidentales se consolida un proceso de modernización sanitaria y de cambio demográfico que dio lugar a lo que McKeown denomina el crecimiento moderno de la población europea occidental y que fue la contribución de las poblaciones europeas occidentales a aquel primer incremento de la población mundial. Es importante que nos fijemos en la diapositiva, en la parte izquierda de la diapositiva, donde hemos querido destacar el impacto que en la mejora de los niveles de salud, la modificación de los factores de riesgo que había conllevado las primeras etapas de la revolución industrial, tuvieron movimientos sociales y políticos, el desarrollo de la salud pública, las políticas públicas, en definitiva, y los inicios de la salud internacional. Si nos fijamos, estamos hablando, en muchos casos, de la iniciativa política, pero estamos hablando también de la iniciativa del conjunto de la sociedad. Pensemos en el movimiento sanitarista británico, un movimiento amplio que se difunde por Europa, que es muy importante
para introducir dinámicas, consensos sociales en torno a la mejora de las viviendas, de las condiciones de trabajo, de la nutrición, una valoración positiva de la infancia, etc. Es decir, y esto es muy importante tenerlo en cuenta por lo que luego comentaremos. En resumen, por lo que se refiere a las hipótesis que explicarían el declive de la mortalidad, podemos afirmar que la nutrición y la salud pública sintetizan una amplia gama de factores que influyeron en el complejo proceso que determinó dicho declive. También quiero destacar cómo es muy interesante analizar la configuración contemporánea de la salud pública, en definitiva como una respuesta del ámbito de la ciencia a los problemas de salud que se generan en ese contexto de la industrialización. Las dos posiciones no son excluyentes, al contrario, son las explicaciones multifactoriales las que mejor pueden ayudar a la comprensión global de aquel descenso de la mortalidad. Y es precisamente el desarrollo de las teorías, o es precisamente esta mirada hacia la pluralidad de los factores que intervienen lo que lleva a desarrollar en un primer momento la teoría de la transición epidemiológica, que aporta sin duda una visión más holística y ayuda a comprender mejor los factores que explican, en definitiva, ese descenso de la mortalidad que está en última instancia detrás de ese importante incremento en la esperanza de vida y ese importante incremento de la longevidad, que es uno de los retos con los que nos enfrentamos ahora. Y digo retos porque detrás de ese envejecimiento de la población, deseable por otra parte, detrás de ese incremento de la esperanza de vida hay también, como dice Mackenbach en su libro, historias ocultas que conviene también poner de manifiesto y que muchas veces la propia realidad epidemiológica lo saca a la luz. Pensemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la COVID, con la sobremortalidad con aquellas personas infectadas por la COVID y con patología crónica que se ha convertido en un factor de riesgo. Vayamos, por tanto, con la primera de las transiciones. El término transición epidemiológica, como es conocido, fue acuñado por un epidemiólogo egipcio que desarrolla su trabajo en Estados Unidos, Abdel Omran, en un trabajo publicado en 1971, centrada en el descenso de la mortalidad y dentro de este descenso en el cambio operado en lo que se conoce como el patrón epidemiológico. La transición epidemiológica, por tanto, se ocupa tanto del perfil epidemiológico de la morbilidad y la mortalidad, como ahora veremos, como de su distribución por sexo y por edad. Podemos afirmar que conceptualmente la teoría que propone Omran se centra en el proceso de cambio de los patrones de salud y enfermedad. Cambio en los patrones de salud y enfermedad. Y en principio, aunque luego en la práctica esto no se va a desarrollar en la medida en que quizás él lo planteaba en un principio, las interacciones entre estos patrones y sus consecuencias y determinantes demográficos, económicos y sociológicos. De hecho, la propia teoría de la transición sanitaria que se desarrolla después es un intento por hacer efectiva este análisis o esta interacción que se quiere establecer entre los patrones de salud y enfermedad y los factores y las consecuencias de naturaleza económica, sociológica, etc. Durante la transición, según esta teoría, se producen cambios en la mortalidad y en los patrones de enfermedad, siendo las enfermedades infecciosas y transmisibles gradualmente desplazadas por las enfermedades crónicas y degenerativas o no transmisibles. Utilizando las palabras de Dan, pasamos de la tuberculosis y la diarrea al cáncer y las enfermedades del corazón. Asimismo, la teoría propuesta por Omran sostiene que los avances más significativos en términos de salud y enfermedad se dieron en el grupo de edad de 1 a 4 años
y en las mujeres jóvenes en edad reproductiva, al ser los grupos que más se beneficiaron de la reducción de la mortalidad. Esto también hay que introducir matices, porque de hecho, pues, esa diversidad a la que yo aludía hace que no siempre sea así. Estos cambios en la estructura de la mortalidad por edad tuvo dos implicaciones. Por un lado, una mayor supervivencia de los niños y las mujeres jóvenes, y derivada de esta mayor supervivencia, un aumento de la proporción de muertes en las edades más avanzadas, lo que, al incorporar un número cada vez mayor de efectivos a dichos grupos de edad, permitió la posibilidad de que se manifestasen causas médicas de muerte que responden precisamente a las enfermedades crónicas y degenerativas, cardiovasculares, cánceres, etc. En relación con los diferentes patrones de mortalidad y morbilidad, Omran distingue en una primera formulación de la teoría de la transición epidemiológica, porque luego la modifica, la amplía él y otros autores, distingue esas tres etapas que están destacadas en rojo. La etapa de las pestilencias y las hambrunas, caracterizada por una mortalidad elevada, sujeta a fuertes fluctuaciones, como pueden ver en este ensayo de evolución de lo que podría ser una población europea ficticia, de la tasa de natalidad y mortalidad, sujeta a fluctuaciones, como digo, con una esperanza de vida baja, también fluctuante, y una mortalidad que ejerce una mayor influencia en las dinámicas demográficas que la fecundidad. Entre las principales causas que conducen a la muerte en este periodo se encontrarían tanto las enfermedades infecciosas de comportamiento epidémico como, y esto también es importante destacarlo, enfermedades endémicas o de prevalencia excesiva, con un destacado protagonismo para las enfermedades parasitarias y de naturaleza carencial, las enfermedades carenciales, responsables ambos cuadros, las parasitarias y las carenciales, de la desnutrición crónica que padecían amplios sectores de la población. Así como ciertos complejos patológicos, destaca Omran, propios de la infancia, como neumonía y diarrea, o mujeres jóvenes, como tuberculosis, fiebres puerperales. Por ejemplo, el concepto de clorosis, que surge en este grupo de edad de las mujeres en edad fértil, es interesante en este sentido. Para esta primera etapa, de acuerdo con la propuesta de Omran, asistiríamos al momento de lo que él denomina la etapa de descenso y desaparición de las pandemias, que en la imagen pueden ver con el número 2. En esta etapa se iniciaría el descenso de la mortalidad por una progresiva reducción y posterior desaparición de las crisis epidémicas. Empezamos a poder controlar las crisis epidémicas, aunque paradójicamente en el siglo XIX volvemos a tener no solo crisis epidémicas, sino que retomamos el concepto de pandemias con el cólera particularmente. Es decir, que ahí hay una situación que, de la que, por ejemplo, Mackenbach lo explica muy bien en su libro, de aumentos, descensos, etc., ¿no? Aumenta la esperanza de vida y la mortalidad y la fecundidad, empiezan a ejercer ahora sí una influencia similar en las dinámicas demográficas. En la primera parte de esta etapa van a persistir, aunque con una menor incidencia que en el caso anterior, las enfermedades infecciosas de comportamiento epidémico, lo que acabo de comentar, no solo del cólera, la fiebre amarilla, a nivel global, la importancia también que adquiere en el siglo XIX la peste, sobre todo con el inicio de la pandemia que se inicia en China en 1855, si no recuerdo mal, pero con una menor incidencia, empiezan a atenuarse. Y siguen teniendo todavía protagonismo las enfermedades parasitarias y de naturaleza carencial, pero menos. Es en la segunda parte de esa etapa cuando las enfermedades infecciosas descienden de forma importante. Coinciden con el desarrollo de muchos de los elementos que hablábamos de esa segunda etapa de la revolución industrial. El desarrollo fundamentalmente de la salud pública,
la aparición de la microbiología, la bacteriología, etc., ¿no? Que nos proporciona un conocimiento científico para aplicar muchas medidas que hasta ese momento aplicábamos de manera empírica. Y empiezan a cobrar mayor importancia enfermedades crónicas y degenerativas. La tercera etapa que señala en esta primera formulación, la formulación original de la teoría, es la etapa de las enfermedades degenerativas y producidas por el hombre. Bien, en realidad, este es otro de los temas que Mackenbach también critica cuando hace una reflexión sobre la teoría de la transición epidemiológica. En realidad, la responsabilidad de los seres humanos en muchas de las patologías previas es total y absoluta. Es decir, desde prácticamente la revolución neolítica, buena parte de las enfermedades que han afectado a la especie humana son responsabilidad, pero que luego comentaré, de nuestro fracaso de adaptación al medio y de no encontrar los equilibrios adecuados con ese medio. Pensemos, por ejemplo, en la zoonosis, esas enfermedades como la COVID, que tienen un origen que produce un salto de especies de los animales a las personas. Es en el Neolítico donde iniciamos el periodo de la zoonosis y luego vamos a repetir situaciones de contextos de riesgo como los que ahora producimos. Pero él sí que habla de esta etapa de las enfermedades degenerativas y producidas por el hombre para referirse a las patologías crónicas. Unas patologías crónicas que en buena medida no responden tanto a carencias primarias como en etapas anteriores, hablando siempre del contexto europeo occidental, sino que son el resultado de estilos de vida poco saludables y de una serie de situaciones, todas ellas prevenibles, que son en cierta medida las que están detrás de un porcentaje elevadísimo de las enfermedades crónicas y degenerativas. Él habla de esta etapa en el momento en que la esperanza de vida es superior a los 50 años y por tanto esa morbimortalidad ya se desplaza claramente a los grupos de edad más avanzados, quienes van a vivir más tiempo, pero con una importante carga de enfermedad. Con una importante carga de enfermedad, insisto, prevenible en muchos casos, ¿no? Y a ello sumaremos no solo enfermedades crónicas y degenerativas, sino también otros problemas de salud que empiezan a tomar protagonismo en esa etapa. Pensemos en las adicciones, pensemos en la contaminación, el impacto sobre el medio ambiente, los inicios del cambio climático, etc. Tras aquella primera formulación de la teoría de la transición epidemiológica, el propio Mackenbach escribe un trabajo en el año 1986 donde recoge una nueva etapa, la etapa de las enfermedades degenerativas tardías. Hemos de pensar que esta formulación de esta etapa coincide con un momento en el que el incremento de la esperanza de vida que experimentaron muchos países occidentales fue muy importante, en las décadas finales del siglo XX, cuando alcanzamos ese horizonte de los 80 años de edad, y sus principales características son un patrón de mortalidad por edad y por causas muy similar al de la tercera fase, pero desplazado hacia edades más avanzadas. De ahí la denominación de esta etapa como de enfermedades degenerativas tardías. Aquí es donde empieza a surgir el tema de hacer compatible la longevidad con la autonomía personal, el impacto de toda esa patología asociada, etc., ¿no? Bien, al mismo tiempo que se producían todos estos cambios en el ámbito de algunas enfermedades crónicas y degenerativas, se consolida en las décadas finales del siglo XX, particularmente a partir de la década de 1970, el escenario epidemiológico de las enfermedades infecciosas emergentes, en un 70% de naturaleza vírica, y el fenómeno de la reemergencia.
enfermedades infecciosas que teníamos controladas. El ejemplo del dengue es paradigmático en este sentido y que vuelven a tomar no solo un protagonismo, sino que incluso agravan su incidencia espacial en términos de impacto, de morbilidad, pero también letalidad, etc., ¿no? Es decir, asistimos, por tanto, a un momento en el que podríamos decir que hemos iniciado ese periodo epidemiológico que tiene en la COVID este epílogo incierto en el que nos encontramos. La COVID no deja de ser una más de esas enfermedades emergentes que empiezan a acompañarnos desde los años 70. Con la particularidad de que hasta la llegada de la COVID, particularmente el primer mundo, excepto en el caso del SIDA, esto lo hemos vivido como un problema lejano y ahora nos ha impactado de lleno, como en cierto modo ocurrió con el SIDA, ¿no? De hecho, a esta quinta etapa, que fue lógicamente aceptada por Orran, él mismo, en un trabajo que publica con motivo del 30 aniversario de la formulación de la teoría de la transición epidemiológica, revisa sus planteamientos originales a la luz de todas estas novedades que hemos ido viendo y de alguna manera establece una nueva etapa, que es la etapa de la calidad de vida esperada para mediados del siglo XXI, y que fundamentalmente podríamos resumir en la paradójica combinación de una creciente longevidad con una importante carga de enfermedad y una persistente inequidad, ¿no? Que es lo que va a definir esta etapa. Además, algo que la teoría de la transición epidemiológica en su formulación inicial no había tenido en cuenta, pero luego sí incorpora, empieza a ponerse el foco fuera del contexto occidental, en las regiones que él llama no occidentales, y sobre todo porque aquí está sucediendo un fenómeno que podríamos resumir con el concepto de la triple carga de salud. Es decir, son esos países, esas regiones, donde persisten viejos problemas de salud, enfermedades infecciosas, mortalidad infantil y materna, desnutrición, los círculos, las bolsas de miseria, pobreza, etcétera, con la aparición de nuevos problemas de salud, cardiovasculares, cáncer, trastornos metabólicos como los ligados a la obesidad a la pobreza empieza a emerger en aquel momento, y la existencia de sistemas de salud o inexistentes o muy deficientes. De hecho, esta situación es la que explicaría que en términos de transición epidemiológica, todas estas regiones, con una serie de particularidades que ahora veremos, viven unos procesos transicionales que se van a prolongar en el tiempo cuando no van a vivir contra transiciones y que se encuentran claramente incompletas de acuerdo con el modelo de Orran. Es precisamente a partir de la influencia del intento de Orran por ver cómo inciden en esta evolución de las diferentes etapas los factores de naturaleza o los determinantes de naturaleza socioeconómica, medioambiental, científica o de mejora de la atención sanitaria o de la alimentación, lo que lleva a Orran a establecer en un primer momento tres modelos explicativos, de evolución de estas transiciones. El modelo clásico occidental, donde fundamentalmente a lo largo de todo el proceso de la industrialización y, como ya digo, superada aquella primera etapa, pues se alcanza una situación, digamos, de mejora de la situación sanitaria, etcétera, por una modificación de las condiciones de vida, por un control de los riesgos ligados a las carencias primarias.
el modelo acelerado semi-occidental, donde incluiríamos a países como Japón y algunos países de la Europa del Este, que transcurren en un periodo de tiempo mucho más breve, mucho más corto, y fundamentalmente por el impacto que tiene la tecnología sanitaria y por una serie de mejoras sociales generalizadas, y el modelo contemporáneo tardío. Un modelo contemporáneo tardío donde él sitúa todas aquellas regiones no occidentales, donde hay una transición incipiente, incompleta, propia de lo que luego llamaremos los países en vías de desarrollo, caracterizado por un descenso irregular de la mortalidad y donde es manifiesta la ausencia de mejoras socioeconómicas, y las mejoras que se producen en la mortalidad son debidas a la tecnología sanitaria. Pero no hemos modificado las condiciones de vida. En definitiva, estamos favoreciendo aquello que el profesor José María Bengoa, hablando de la alimentación, hablaba como los supervivientes. Niños que no fallecen, pero de talla baja, malnutridos crónicos, etc., ¿no? Y esto también en el ámbito de la salud. Esta evolución de la transición en estos países no occidentales o no desarrollados llevó a Ayn Rand a plantear 4 modelos dentro de esta evolución. El modelo contemporáneo tardío, él lo subdivide en 4 modelos. El modelo de transición no occidental, que estaría caracterizado por una fecundidad muy elevada y por un descenso de la mortalidad tardío y desigual, donde las enfermedades crónicas se suman a las infecciosas. Luego tenemos el modelo de transición rápida. Este es un modelo donde probablemente ahora está el tema de las economías emergentes, que podríamos ubicar en este espacio, ¿no? Caracterizado por una fecundidad muy elevada, pero por un descenso por países como por ejemplo Taiwán, Hong Kong, Singapur, China, etcétera, que presentan algunas semejanzas con el modelo occidental si nos ceñimos a la evolución de la mortalidad, incluso de la fecundidad, pero con unas desigualdades terribles y sin haber resuelto las desigualdades terribles que se traducen, por ejemplo, en los niveles de pobreza. Solo tenemos que pensar, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la COVID, los mercados húmedos, lo que significan los mercados húmedos en cuanto a la pobreza en la que viven muchos millones de personas en esos países que llamamos de economías emergentes, ¿no? El modelo de transición intermedia, donde se encontrarían países de ingreso medio o medio bajo, localizados principalmente en Latinoamérica, Asia y norte de África, donde persisten los viejos problemas de malnutrición y las enfermedades infecciosas, con un rápido incremento de las enfermedades crónicas y sin olvidarnos, por supuesto, en todos los contextos, de la expansión de las enfermedades infecciosas emergentes, porque las enfermedades infecciosas emergentes, sobre todo, van a golpear a estos países que situamos en el contexto de lo que él llama no occidental, ¿no? Y luego el modelo lento, que serían los países más pobres de África, América Latina y Asia. He querido rescatar este esquema que vemos aquí, precisamente del profesor Massimo Livi Bacci en su Historia Mundial de la Población, porque es importante que recordemos que la transformación demográfica que vivieron las poblaciones europeas occidentales tuvo lugar a lo largo de muchos años, prácticamente 150 años, con lo cual nuestras estructuras sociales, económicas, políticas, etcétera, pudieron adaptarse a ese crecimiento de la población, que fue importante, pero sostenido en el tiempo durante muchos años, mientras que, como es conocido, los países en vías de desarrollo, precisamente por ese impacto en un descenso rápido de la mortalidad, manteniendo los niveles de fecundidad muy altos, fueron los que contribuyeron a ese importante boom demográfico que se produce tras la Segunda Guerra Mundial, pero sin tiempo para adaptar sus estructuras y sin tener el privilegio
o la válvula de escape que sí que tuvimos los europeos con la emigración. Ellos no han tenido esa válvula de escape que nosotros sí tuvimos para el exceso poblacional que vivimos en aquellos momentos. Así pues, a modo de balance de la teoría de la transición epidemiológica de Omran, la podríamos resumir en los siguientes términos. Habría tenido lugar, según él formula, una sustitución progresiva de las enfermedades infecciosas por enfermedades crónicas y degenerativas en el caso de las poblaciones europeas occidentales, porque en el resto no se habría producido tal sustitución, sino una superposición. Y esto es importante destacarlo al persistir los problemas de naturaleza infecciosa de etiología social. Recordemos los más de 1.000 millones de personas que viven en estos momentos afectados por lo que llamamos las enfermedades infecciosas desatendidas, lo que en su momento llamamos enfermedades infecciosas de la pobreza y de la miseria, y aparecer al mismo tiempo la patología crónica y degenerativa. En segundo lugar, el desplazamiento de la morbimortalidad desde los grupos de edad más jóvenes a los de edad más avanzada. Y por último, por un cambio de una situación de predominio de la mortalidad a otra donde domina la morbilidad. En este contexto, el significado de la enfermedad varía, porque ya no es considerado un proceso agudo que generalmente finaliza con la muerte, como ocurría antes, sino que pasa a convertirse en un estado crónico que padecen los individuos en etapas prolongadas de su vida. Se habría producido la aparente paradoja de una mortalidad decreciente combinada con una morbilidad creciente. Una morbilidad creciente que, insisto, responde a causas, muchas de ellas evitables. Y quiero subrayar esta idea. Pues bien, entre las críticas que se han formulado a la teoría de la transición epidemiológica, además de destacar la delimitación ambigua de las etapas de la transición o la dificultad para establecer los cambios ocurridos durante las distintas etapas, algunos autores plantean que con los datos históricos en la mano, lo que observó Omran en realidad fue una transición en la edad a la que se produce la muerte más que en los patrones de enfermedad. Esta es una de las críticas que se establecen. También se ha destacado el trasfondo conservador del modelo. Vamos, que esto estaría en el paquete de las críticas, si queréis, ideológicas, puesto que la noción de transición da origen a aplicaciones mecánicas legitimadoras de cambios entendidos como signo de modernización y progreso, cuando muchas de las circunstancias emergentes en el curso de las transiciones no son un signo de progreso, sino más bien la expresión de modos deficientes de industrialización, urbanización, consumo, etcétera, que se traducen en problemas sociosanitarios. El mismo trasfondo que justificaría las reformas y las políticas impuestas a los países más pobres, desviando, y esto es especialmente grave, la atención a las intervenciones que actúan sobre los efectos, pero se olvidan de las causas. Estas son, en síntesis, las principales críticas que se le ha hecho a la teoría de la transición epidemiológica. Pues bien, para poder superar alguna de estas críticas, surge el concepto de transición sanitaria o transición de la salud, si queremos ser fieles al término inglés health transition. Aunque en realidad se planteó como una extensión del concepto de transición epidemiológica, el cambio de terminología vino dado porque mientras la transición epidemiológica, se limita básicamente a describir los cambios en los perfiles de mortalidad y morbilidad de las poblaciones, el término transición sanitaria hace referencia a un marco conceptual
que pretende ser más amplio, más dinámico, más explicativo y no solo descriptivo, como en cierto modo había sido la teoría de la transición epidemiológica. En definitiva, abordar las condiciones de salud de las poblaciones y facilitar la realización de estudios comparativos. Ya veremos que la principal dificultad está en cómo medimos los estados de salud de las poblaciones, pero en fin, luego lo veremos. Aunque la expresión transición sanitaria o de la salud aparece por primera vez en 1973, no es hasta mediados de la década de los 80 cuando tiene lugar su desarrollo conceptual, a partir de dos enfoques, que es importante recordar. El primero procede de estudios e investigaciones que se vienen realizando desde la segunda mitad de la década de 1980 de forma preferente en el ámbito latinoamericano y por autores que se sitúan en los parámetros conceptuales de la llamada epidemiología social. El segundo, con Julio Frenk y colaboradores a la cabeza, el segundo es de carácter más teórico y trata de establecer las bases de lo que sería la teoría de la transición sanitaria. Y aquí el Instituto Nacional de Epidemiología y Salud Humana del gobierno australiano, con Campbell a la cabeza, van a jugar un papel importante. La transición sanitaria, de hecho, no se limita a describir perfiles, sino que intenta explicar los cambios que se producen en el estado de salud a partir de tres mecanismos. Por un lado, el descenso de la fecundidad, que genera un progresivo aumento de la proporción de adultos en la población. Por otro, los cambios en los factores de riesgo, biológicos, ambientales, laborales, sociales y de comportamiento, que actúan sobre la incidencia de las enfermedades, reduciendo las patologías transmisibles, pero aumentando las de naturaleza no transmisible. Y por último, la reducción de la letalidad. La reducción de la letalidad. Es lo que llamamos, sobre todo, las muertes médicamente evitables. Y que, por ejemplo, el caso español es paradigmático. Aunque pueda resultar un poco a broma, te quieren morir de un infarto y no te dejan. Es decir, la mortalidad médicamente evitable la estamos haciendo bien. ¿Dónde estamos fallando? En la mortalidad prevenible. Por tanto, es, digamos, esa mejora de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas la que lleva a ese descenso de la letalidad. Lógicamente, en contextos donde los sistemas de salud son capaces de desarrollar esas tecnologías y de abarcar a un amplio sector de la población. Pues bien, es precisamente la diversidad de modalidades de cada uno de estos mecanismos lo que explicaría que en diferentes contextos históricos se den diferentes procesos transicionales. Es decir, no podemos hablar de un proceso uniforme. Tenemos que hablar de transiciones, porque se recogen experiencias diversas según los distintos momentos y contextos que se analicen. De hecho, el planteamiento de la transición sanitaria que se hace desde este enfoque pretende trascender el análisis centrado solo en la mortalidad e incorporar, digo pretende, otra cosa es que seamos capaces de hacerlo en la medida que deberíamos, e incorporar factores sociales, culturales y de comportamiento, ya que da por hecho o supone que los cambios en la salud obedecen a una estructura multicausal formada por cuatro niveles: el nivel social, el nivel comunitario, el nivel social comunitario, el institucional familiar y el individual. Dentro de cada uno de ellos se establecerían o existirían una serie de determinantes que actuarían sobre los procesos de salud y enfermedad, que tendrían la naturaleza de básicos, estructurales y próximos, de forma que el estado de salud de una población se expresaría en este marco a nivel individual, pero cuando el resultado lo situamos a nivel colectivo, aparecería lo que conocemos como los perfiles epidemiológicos y la propia transición sería la que explicaría la evolución en el tiempo de estos estados de salud.
Si bien es cierto que la teoría de la transición sanitaria se deriva de los planteamientos de Horan, se matizan de manera importante aspectos de esta teoría. No recoge, es más flexible, al definir los patrones de cambio, entiende que la transición es un proceso dinámico y continuo, y no como un periodo para explicar la situación, por ejemplo, de determinados países, de la evolución en determinados países, contextos, etc. Y asimismo plantea una concepción plural, como digo, como ya hemos indicado, de la transición, de las transiciones. No existiría un único modelo, sino experiencias diversas, y por tanto no podemos hablar de un proceso unidireccional e irreversible. Esto es muy importante. Es decir, introducir la idea de la reversibilidad. La reversibilidad siempre es posible, la tenemos que tener en cuenta. De hecho, lo que nosotros hemos intentado con este esquema que comentaba al inicio de mi intervención es precisamente enfatizar esta idea de la diversidad de situaciones, de la no irreversibilidad del proceso y poder entender fenómenos como este que comentábamos de la doble y la triple carga sanitaria, la doble y la triple carga sanitaria. Y lo que vemos, lo que hemos intentado plasmar en el esquema es lo siguiente: lo hemos llamado transiciones en curso. Entonces en el esquema estarían en rojo las principales características de las transiciones de los países en vías de desarrollo, estarían en azul la problemática común a todos estos, tanto los países desarrollados como los países en vías de desarrollo, y en negro la problemática de lo que podríamos llamar los países industrializados. De forma que, de alguna manera, podemos ver cómo hay el tema de las enfermedades emergentes, son paradigmáticas de un problema que nos afecta a nivel global, pero no nos podemos olvidar, por ejemplo, de la importancia que tienen los movimientos migratorios, o no nos podemos olvidar de la interrelación que existe entre las diferentes transiciones, que en definitiva no son más que marcos explicativos para ir analizando diferentes factores. En el caso de la transición ambiental y salud, los factores medioambientales muy correlacionados, por ejemplo, con lo que sucede a nivel de las transiciones alimentarias. Pensemos en la revolución agroquímica, la mal llamada revolución verde. Pensemos en todo el tema de los alimentos procesados industrialmente, pero tampoco podemos olvidarnos de la incidencia que estos factores medioambientales tienen, por ejemplo, sobre la transición de riesgo, los riesgos que a su vez son los dos elementos claves de la transición sanitaria, junto con la transición de la atención sanitaria, donde aquí, por ejemplo, lo ocurrido en términos epidemiológicos nos lleva a tener que replantear los sistemas de salud. Nosotros teníamos unos sistemas de salud que estaban orientados a la patología aguda y, sin embargo, todavía no hemos sido capaces de reorientarlos hacia la patología crónica y degenerativa e ir hacia otros modelos más sociosanitarios. Y estamos hablando de países como nosotros que todavía puede permitirse esta alternativa. Pero en los países más pobres, la asistencia sanitaria, los sistemas de salud son escasos, deficientes o simplemente no existen. Al igual que el tema de la transición de riesgos, donde ellos continúan enfrentándose a riesgos que responden a necesidades básicas no cubiertas y al mismo tiempo pues han introducido esas necesidades secundarias ligadas muchas veces a los estilos de vida que son los que nos condicionan a nosotros ahora mismo los principales riesgos, ¿no? Lo que hemos querido con ello es plasmar esta situación de complejidad que está detrás de todos estos procesos transicionales, pero que pensamos que pueden ayudar a entender. Bien, al igual que hemos visto, y voy acabando, con la transición epidemiológica, también en el caso de la transición sanitaria se han destacado algunas limitaciones que en algunos casos son extensivas a la epidemiología. Y una de las más destacadas es la inadecuación de los indicadores. Es decir, esta idea de cómo medimos el estado de salud. ¿Cómo medimos el estado de salud?
Tanto en la formulación de la teoría de la transición epidemiológica como de la transición sanitaria, hay una excesiva dependencia de la mortalidad como indicador de enfermedad, más que sobre indicadores de salud. La mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer son válidos para realizar estudios comparativos, pero tienen numerosas carencias y resultan insuficientes. Por su parte, las causas de muerte, cuando disponemos de ellas, reflejan solo una pequeña fracción del perfil de salud, del estado de salud. Una vez que se ha logrado un cierto control de la incidencia y letalidad, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas, y que las enfermedades no infecciosas y crónicas y degenerativas se han convertido en los principales problemas de salud, la capacidad explicativa de las causas de muerte se reduce extraordinariamente. Porque la causa de muerte nos muestra las causas, los factores inmediatos, pero difícilmente nos acerca muchas veces a los factores inmediatos fundamentales que están detrás. Un segundo grupo de indicadores son los relacionados con la morbilidad. Cuando disponemos de estadísticas de morbilidad válidas, ¿qué ocurre? Que el perfil es muy diferente al que se obtiene con las estadísticas de causa de muerte, ya que la morbilidad no refleja necesariamente las condiciones que conducen a la mortalidad. E incluso hay autores que sostienen que siguen cursos inversos. En las últimas décadas se vienen introduciendo otros indicadores que pueden resultar más acordes a lo que queremos analizar, que pueden resultar útiles en el caso de las poblaciones occidentales caracterizadas por esa elevada esperanza de vida y creciente longevidad. Entre ellos, pues podemos citar, por ejemplo, los relacionados con las expectativas de salud, tales como la esperanza de vida en buena y mala salud percibida, la esperanza de vida libre de discapacidad, etc., ¿no? O con la carga de enfermedad, por medio de la estimación de los años de vida ajustada por discapacidad, la conocida ABAS, que lo que hacen además estos indicadores es sacar a la luz patologías que no suelen aparecer entre las principales causas de muerte, pero que inciden de manera muy importante en la salud y la calidad de vida de las personas. Como la española, pues tienen una alta esperanza de vida y una alta prevalencia de enfermedades crónicas. ¿Qué ocurre? Que cuando nos dirigimos hacia otros contextos que no son el occidental, los problemas de salud son de muy diferente calado y hemos de acudir necesariamente a otros indicadores. Trabajos realizados, por ejemplo, en contextos como el africano, pues han desprendido un resultado que se repite de forma sistemática, como es, por ejemplo, la importancia de la educación como una variable explicativa, entre otras cosas, de la supervivencia de los niños. Hay una asociación clara entre la duración del periodo educativo de las madres y la reducción de la mortalidad infantil. Lo mismo ocurre con el aumento de escolarización de las mismas, etcétera, ¿no? Que aumenta la supervivencia de los hijos. Es decir, dada la enorme desigualdad existente entre las diferentes regiones del planeta, pues necesitaríamos indicadores que nos pudiesen ayudar. La formulación del índice de desarrollo humano es un indicador sintético que, como todos saben, está integrado por esos tres componentes: la riqueza, la esperanza de vida y la educación. Es utilizar una medida común, pero esto pues tiene los problemas que también tiene, porque de alguna forma existen grados de desarrollo muy diferentes, etcétera, ¿no? Ha sido objeto de numerosas críticas, pero sin embargo es lo que utilizan los organismos internacionales básicamente, aunque también es verdad que se han desarrollado otros, como la carga global de enfermedad o la valoración del riesgo comparado, que son iniciativas que pretenden pues, mejorar, ¿no?, modelos explicativos como los de las transiciones. Bien, y ya para finalizar, me gustaría, como he señalado al inicio de la intervención, comentar muy rápidamente este libro, publicado en 2020 por el profesor Bachenbach,
una persona con una amplia trayectoria en el estudio de las transiciones epidemiológicas, y voy a leer un fragmento de su apartado de conclusiones, ¿no? Y dice el profesor Mackenbach: para finalizar me gustaría, dice, este libro, referido a la experiencia europea, es una historia de la salud de las personas, no es una historia de la salud pública. Es una historia de grandes avances, pero no podemos cerrar los ojos a los lados más oscuros de esta historia. No parece probable, dice, que podamos mantener nuestros actuales niveles de salud mientras lo sigamos haciendo a base de hipotecar la salud de las generaciones futuras. Mientras sigamos destruyendo nuestro hábitat con las agresiones medioambientales y continuando impasibles ante fenómenos como el cambio climático. Hemos controlado en gran medida las amenazas para la salud en nuestro entorno más inmediato, pero se han creado nuevas amenazas a nivel planetario que pueden resultar fatales para nuestra supervivencia. Os traigo aquí porque creo que es efectivamente una historia de éxitos y fracasos, la que él relata en su libro, donde, como señalaba, al final es éxitos y fracasos condicionados por el éxito o el fracaso de nuestra adaptación al medio, y él destaca, a partir de esa reflexión que hace analizando la experiencia europea con datos de diferentes países, varias cuestiones que son importantes. Pero yo me voy a quedar con una que he querido ejemplificar con esta idea de la política como la medicina a gran escala. Él insiste en que debemos repasar el papel que ha jugado la salud pública, entendiendo muchas veces la salud pública como la concreción efectiva de las políticas públicas a la hora de abordar los problemas de salud, también la atención sanitaria en un sentido amplio. No estemos pensando en la atención hospitalaria, en la atención cuando ya ha aparecido el problema de enfermedad, sino precisamente en todo el tema de prevención, promoción, también incorporado al ejercicio de la medicina, pero sobre todo él enfatiza la importancia de la política. Yo cuando estaba leyendo un libro me acordaba de algunas discusiones que hemos tenido con vuestro grupo, ¿no? Recordaba con Antonio Escudero, aquellos políticos que sabían exactamente cuál era el diagnóstico de los problemas que hacían los higienistas, cuáles eran las causas, cuáles eran las soluciones y que sin embargo no hacían absolutamente nada, ¿no? Y eso lo explica muy bien Mackenbach en su libro, ¿no? La importancia de esos contextos socioculturales, esos contextos de modernización política, de sociedades que son capaces de entender y de alcanzar consensos en torno a temas como la salud, la educación, etcétera, que tienen mucha importancia y a los que quizás no les hemos dedicado la atención que se merecen, ¿no? Él lo explica, dice, partiendo de una comprensión de la enfermedad como problemas mayoritariamente originados por la interacción entre los organismos humanos y su medio ambiente, revisando la evidencia sobre lo que realmente causó a largo plazo cambios en la salud de la población, estos en su mayoría, los problemas de salud y enfermedad, no ocurrieron espontáneamente, fueron impulsados en cierta forma por la acción humana. Y esto refleja la fuerte relación que cabe establecer entre el cambio en la salud de la población y los cambios en la economía, la política, las condiciones socioculturales y en impactos identificables en términos de salud pública y atención sanitaria. Dice, estas lecciones del pasado son las que nos pueden ayudar a reflexionar sobre los desafíos del futuro y discutir, como decía hace un momento, la sostenibilidad de unos niveles actuales de salud de la población que probablemente
muchas veces han sido también, y esta es otra idea que él destaca, como muchos de estos avances en materia de salud se han producido en contextos políticos no caracterizados precisamente por contextos democráticos y de libertad. Es decir, son contextos muchas veces autoritarios donde se han impuesto una serie de medidas que han resultado eficaces, pero señala esta contradicción, ¿no? Es decir, lo que él llama condiciones de opresión política, donde la política que sustenta a la población pues lleva a una mejora de la salud que no siempre es inocente, ¿no? Ahí también introduce este doble uso del poder político a la hora de abordar los problemas de salud. Y bueno, yo esto es lo que quería compartir con todos vosotros, con todos vosotros. Y tenemos, además de los asistentes directos, tenemos unos compañeros y compañeras que nos siguen por Zoom, ¿no? Entonces me voy a dirigir primero a ellos y después a los presentes, por si quieren hacer algún tipo de pregunta en este momento sobre la disertación del profesor Josep Bernabé. Veo que Antonio Escudero ha levantado la mano y le damos la palabra para que exprese su pregunta. Tres cosas muy brevemente. La primera es felicitar a Pep Bernabeu por su... ¿Me escuchas, Pep, o no? Sí, sí, te escucho lejos, pero te escucho. Bien, pues digo que solo tres cosas y telegráficas. La primera es felicitarte por la exposición. La segunda es pedirte ese PowerPoint, si es posible. Y la tercera es recordarte, a propósito de la postura que el liberalismo tuvo en el siglo XIX en torno a la reforma sanitaria de las ciudades, que con esta última pandemia también ha habido anarcoliberales que se han opuesto a las medidas sanitarias, no solo en los Estados Unidos y en Brasil y en Gran Bretaña, sino en territorio español. Nada, esto solamente quería decirte. Me ha gustado mucho la conferencia y eso sí, me gustaría, si no tienes inconveniente, que divulgaras el PowerPoint. ¿De acuerdo? Sí, sí. De acuerdo. ¿Vas respondiendo o prefieres que No, voy respondiendo si queréis, muy rápidamente. A ver, es interesante lo que... Gracias, Antonio, por la felicitación. Por supuesto, el PowerPoint, ya le dije a Ángel antes de empezar que estaba a disposición y que se difunda. A ver, claro, tú introduces un tema que, y vuelvo otra vez a Mackenbach, que él insiste mucho sobre esto, es la dicotomía entre economía y salud. ¿Qué priorizamos, la economía o la salud? Porque este no es un debate solo en el contexto de las crisis epidémicas, sino que este es un debate que está presente a lo largo de toda la historia europea durante muchas etapas. Es decir, pensemos, por ejemplo, en el movimiento sanitario internacional, las conferencias sanitarias internacionales que se convocan a raíz de las epidemias de cólera, de fiebre amarilla, etcétera, ese debate de conseguir medidas que resulten eficaces, pero que entorpezcan mínimamente el comercio y la actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, pero como ese podríamos poner otros muchos más. Al final, la propia situación en la que nos encontramos en este momento de pandemia no es más que el resultado de un modelo de desarrollo nada sostenible, como es el de la globalización, que está informado, como bien conocéis vosotros, por esas políticas neoliberales que se caracterizan por justificar una agresión medioambiental sin precedentes y por generar más desigualdades. Entonces ahí está, ¿no? Y que completamente de acuerdo, es decir, esta es una constante que se repite y son esas idas y venidas de las que habla Mackenbach y que muchas veces deberíamos de aprender más de las lecciones de la historia para no repetir los mismos errores. Bueno, ¿hay alguna pregunta más entre los que asistís vía Zoom? Entonces pasamos palabra a los asistentes en sala que se quería hacer una pregunta. Sí, bueno, yo me sumo a las felicitaciones, porque has abordado un tema demasiado amplio, ¿no? El tema de las transiciones, que además
tú has centrado el planteo por la transición epidemiológica y sanitaria, pero al final, o sea, ha quedado un poquito como necesario, porque tú al principio lo planteabas, la demográfica, la nutricional, la ambientación. Entonces, sin duda, lo que decías tu trabajo, que es impresionante, y agradeceríamos también que lo tocaras, es la complejidad. O sea, estamos hablando de un tema muy complicado, ¿no? Hemos hablado de historias ocultas y hay muchas manifestaciones, ¿no? El tema además suscita un planteamiento macro, que es el planteamiento del arqueo y ahora y del análisis micro, ¿no? Y del planteamiento micro. Yo lo que veo, porque en las tesis de Honra no dejan de ser, entre Honra y Maqueo, yo prefiero Maqueo, porque Maqueo es como más histórico. Tampoco planteaba una universalidad de sus resultados, porque los ejecutaba en Inglaterra y Gales. Sí. Y entonces así los estudios, los trabajos empíricos de conclusion studies, era eso. Honra lo veo más teórico, más capacitado para explicar modelos y ciertas insatisfacciones, como al final tú planteabas. De todas las insatisfacciones o de las críticas que se le han planteado a Honra, hay una en el ámbito de la economía de la salud, el ámbito en el que nos movemos algunos, se echa en falta, es el papel del capital humano, el papel de la educación, porque obviamente desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues la expansión de la educación de masas y todo el desarrollo de las inversiones que se realizan por parte de las instituciones, el Estado, las empresas, las familias, en el ámbito de la educación, formación, cualificación, que todo eso revierte en salarios y revierte en productividad, porque la capacidad de las poblaciones, a medida que van aprendiendo y desarrollando cognitivamente, ¿no? Esa función de la educación, eso se manifiesta en productividad que retorna a su vez a la salud, en mejorar el salario real, etc. Entonces, quizás uno de los planteamientos que más se echa en falta, ¿no? El incorporar la función de la educación, del capital humano, en la mejora de la salud, que al mismo tiempo va a tener repercusiones. Bueno, no sé tu punto de vista. No, a ver, sí, evidentemente el tema de la educación es fundamental, no solo por lo que tú comentas en términos más económicos sino también porque pensemos, y ha salido, ¿no? Cuando hablábamos de la educación de las madres, de la supervivencia de los hijos, esto, por ejemplo, en otros contextos históricos es muy importante. Es decir, el papel, por ejemplo, de los movimientos anarquistas con aquellos ateneos que alfabetizaban a las madres, no solo alfabetizaban a las madres, sino que se introducen iniciativas de control de la natalidad, métodos anticonceptivos, etc. Pero pensemos también que esa educación, al final, es la que permite esto que llamamos la barrera profiláctica frente a las enfermedades infecciosas, que no es más que empoderar a la población para tener un conocimiento de aquellos comportamientos sin un coste elevado que minimizan el riesgo de contagio, por ejemplo. Entonces ahí todo el tema por ejemplo, incluyo en la educación, porque claro, la educación, podemos hablar de la educación formal, pero también de la no formal, y por ejemplo la divulgación, la importancia de las conferencias radiofónicas en el periodo de entreguerras, claramente dirigidas a alfabetizar sanitariamente a una población, realmente la de las mujeres, con unos índices de analfabetismo muy elevados, pero que a la postre utilizan esos nuevos medios de comunicación para hacer efectiva este elemento que es fundamental. El propio Mackenbach le da una importancia, porque la gran ventaja desde mi punto de vista del trabajo de Mackenbach, que al final es la reflexión de un profesor universitario que ha estado trabajando en la trinchera de los datos durante mucho tiempo y que al final se sienta a hacer una reflexión, ¿no? Pero utilizando
tú antes de hablar de McKeown. McKeown se ciñe a un periodo, a un espacio y a una... la gran ventaja del trabajo de Mackenbach es que él tiene un caleidoscopio de la realidad europea. Y precisamente desde ese caleidoscopio de la realidad europea es lo que permite, si quieres, matizar un cuadro macro muy específico como el de McKeown, ¿no? Y permite introducir, al comparar precisamente esas experiencias históricas diferentes con historias políticas, desarrollos socioeconómicos, factores culturales muy diversos. Es decir, pensemos porque en el libro de Mackenbach hay datos, investigaciones de países del entorno católico, del entorno protestante. Esto tiene mucha importancia a la hora de gestionar también los cuidados, a la hora de gestionar esas redes informales de atención, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que sí, que efectivamente es una de las variables. Fíjate que en la propia crítica que se hace a la transición sanitaria se enfatiza que no tenemos indicadores que precisamente nos muestren este impacto, insisto, tanto de la educación formal como la no formal a través de, en definitiva, generar una cultura sanitaria que hace que, por ejemplo, en el periodo de entreguerras, pues se produzca ese avance tan importante en el control de las enfermedades infecciosas cuando todavía no disponemos de los antibióticos. Pero mejoramos esto que llamamos la cultura sanitaria de la población, ¿no? Y están en falta, se ha echado estos meses, semanas de pandemia. Tenemos otra pregunta ahora del profesor Víctor Luque de la Universidad de Almería. Adelante, Víctor. Sí. ¿Me escucha bien? Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, yo también me quería sumar a los agradecimientos por esta exposición y por la oportunidad de haber escuchado este seminario, tanto al profesor Per Bernabeu como también a los organizadores y haber podido hacerlo por streaming, porque a los de otras universidades nos facilitan mucho poder seguirlo. Y también me sumo a la solicitud de Antonio de ver si era posible compartir la presentación, porque aunque he intentado pillar algunas cosas, como estaba de fondo era difícil a veces tomar algunos datos sobre ellas. Yo quería hacer una pregunta, creo que viene también un poco, que continúa un poco la pregunta anterior, que no sé si la había hecho el profesor Martínez Carrión, no lo sé seguro, porque no lo veía, pero por favor me haya aparecido, vale. Sobre el papel de la educación, ¿no? Hemos dicho que la educación quizá gane importancia conforme el estado de la ciencia ha avanzado, ¿no? Quizá en las primeras etapas que señalaba Honran, la educación tiene una importancia menor y probablemente ha ido avanzando. Creo que en este sentido el papel de la política, ¿no? Como institución o del poder como institución que permite mejorar la educación y el conocimiento sanitario de las distintas clases sociales, se le presta poca atención, ¿no? No sé si probablemente, pero no solo al papel de la educación, sino a las diferencias socioeconómicas en general en todas estas teorías y en estas transiciones. Creo que Honran en su último artículo, bueno, este de los 30 años de aniversario, hace referencia en la sexta etapa y dice algo como que las desigualdades persisten, pero sin embargo anteriormente no había hablado mucho de cómo éstas habrían evolucionado en cada uno de los modelos, probablemente porque, bueno, es distinto, ¿no? En cada modelo. Entonces yo lo que creo es que quizás, perdona si me repito, probablemente derivado de la escasez de estudios, se presta poca atención a las diferencias socioeconómicas o se habla de ellas, pero no se entra en el detalle, ¿no? Y yo creo que, igual que ha habido diversidad de transiciones a nivel nacional, creo que dentro de cada una de las naciones, de cada una de las sociedades, de los distintos estatus socioeconómicos, han evolucionado también o han sufrido unos ritmos transicionales distintos. Entonces, bueno, quería preguntarle su opinión sobre esto y nada, y de nuevo agradecerle la exposición. Gracias, Víctor, por tus palabras. Efectivamente, quizás debería de haberlo enfatizado más. Las desigualdades son un elemento clave para poder entender, como tú bien dices, esa diversidad de ritmos, de modelos, etc. Solo nos tenemos que fijar en la experiencia española, es decir, donde efectivamente las diferencias en ritmos, modelos de transición, pues tienen que ver con esas desigualdades socioeconómicas, territoriales y de todo tipo. Dentro de las propias sociedades, el tema de la desigualdad
Las desigualdades en salud es una cuestión en la que, y vuelvo otra vez a Mackenbach, él le da mucha importancia y además utiliza mucho investigaciones sobre desigualdades en salud de autores españoles. Le da mucha importancia porque esas desigualdades al final son las que hacen que visibilicemos un poco ese lado oscuro de los indicadores macro que nos dicen, bueno, hemos conseguido una esperanza de vida, pero ¿cuál es esa esperanza de vida? ¿Afecta por igual a todos los sectores? ¿Hay diferencias? ¿No hay diferencias? ¿Qué papel juegan las desigualdades, por ejemplo, en la carga de enfermedad? Es decir, esa esperanza de vida con salud, con buena salud y salud percibida y real, ahí hay desigualdades importantes, desigualdades que evidentemente deberían de corregirse también, porque si nos quedamos solo con el dato, pero no entramos en esto, pues evidentemente nos quedamos cortos. Pero además es que esas desigualdades, Víctor, el análisis de esas desigualdades nos pueden ayudar a entender mejor cuáles son las causas, los factores que están detrás del cambio y en qué sentido se ha producido el cambio. Entonces yo estoy completamente de acuerdo contigo. Quizás deberíamos de incorporarlo más, igual que ocurre con el tema de la educación, y buscar la forma de poder estudiarlas. Ahora ya me voy al tema histórico, cómo las podemos percibir. Pero efectivamente cuando tenemos testimonios históricos que nos cuentan, que nos manifiestan el impacto desigual de los problemas de salud y enfermedad, detrás suele haber una información muy válida para poder entender cuáles son los factores, las causas de esas desigualdades y por tanto poder entender lo que está ocurriendo y cómo se corrigió aquello o no, etc. Miguel Martínez Carrión. Sí, bueno, que yo coincido con lo que se está planteando, la importancia que tiene el análisis de las desigualdades de la salud. Y creo que podemos ser optimistas, en el sentido de que desde distintas miradas o desde distintos enfoques o distintos campos, la salud pública, la demografía histórica, la historia económica en particular, que yo creo que se está avanzando y gran parte de los proyectos y de las líneas de investigación van avanzando en ese sentido, en la importancia de dotarse de análisis micro que desvelan pues, esa riqueza de la particularidad, de la diversidad, de las historias ocultas que los análisis macro no dicen mucho, y que yo creo que hay una perspectiva enorme con el estudio de las desigualdades que se manifiestan en el ámbito del acceso a las fuentes de nutrientes, a los recursos sanitarios, a la provisión de bienes asistenciales y tal. Entonces, eso, bueno, en el campo de la historia de la medicina, pues ahí, pues de la ciencia, ¿no? De la salud, hay un avance importante. Y para acabar, solo señalar, bueno, el libro de Mackenbach, agradecemos mucho que hayas empezado y que hayas acabado con el libro de Mackenbach. Yo estoy haciendo una reseña del libro y estoy disfrutándolo mucho. Y bueno, pues lo que tú planteas y lo que se ha planteado aquí en el debate, la importancia de la política, la importancia de las instituciones, la importancia de manejarse en la gestión de lo público, que no solo viene por parte del poder, de las élites que controlan el poder político, sino también de la capacidad de presión que tienen las clases populares, que se organizan ya a final del siglo XIX en sindicatos, en organizaciones políticas. Entonces, a veces, cuando se dice, bueno, es que aquí hay un problema, el problema es que también depende de la correlación de fuerza, es decir, en qué momento se introduce el alcantarillado, a lo mejor va a depender también de la capacidad de presión que tienen esos grupos de abajo, ¿no? Entonces, es muy interesante el poder insertar el análisis del papel de las instituciones a niveles socioeconómicos, políticos, etc. Sí, completamente de acuerdo. Volviendo al tema de las desigualdades, yo creo que también es interesante, por ejemplo, hacer un diálogo, establecer un diálogo entre pasado y presente. Es decir, entre lo que está ocurriendo en los países en vías de desarrollo y cómo están impactando todas estas desigualdades, nos puede ayudar a entender mejor lo que ocurrió en el pasado y viceversa, ¿no? Es decir, este era un tema
que en el proyecto aquel que presentamos a la convocatoria de los usos del pasado, los evaluadores subrayaron con especial énfasis, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un camino, pero sí, hemos avanzado mucho afortunadamente y hay que seguir por ahí, sin duda. Bien. Hablaré fuerte, hablaré fuerte. Bien, muchas gracias. Bueno, voy a hacer una pregunta desde la perspectiva de un no experto en cuestiones demográficas en absoluto, pero soy interesado y sobre todo tratando de dar alguna respuesta a mis alumnos. Bien, vamos a ver. Me gustaría tener una síntesis no tanto de pasado y de presente como de futuro. Es decir, que cuando se habla de una transición siempre se dice que vamos a algún punto. Antes había un punto de equilibrio, antes de la revolución industrial, digamos, donde el hombre vivía 35 años a lo máximo en la naturaleza. Hemos cambiado y hemos, a través de distintos paradigmas, y me parece muy interesante esos 5 paradigmas que al final hemos llegado a esta transición sanitaria, y me gustaría saber hasta dónde nos lleva. Es decir, el gráfico que nos ha enseñado de Máximo Libeaki se ha quedado viejo, pero un artículo, precisamente porque leyendo hace poco a Fernández Villaverde, Jesús Fernández Villaverde, que escribe en su blog de temas demográficos de Minnesota, pues expresaba eso, que en el año 2050 dejaremos de crecer como humanidad y empezaremos a bajar. Entonces, ¿cuál es el nuevo paradigma, el nuevo punto de equilibrio el que se espera? Evidentemente habrá un retraso temporal a la jubilación y posiblemente una insostenibilidad del sistema sanitario, que me gustaría saber que me lo valorara, temporal o indefinido. Entonces me gustaría saber cuál es el punto de equilibrio cuando realmente empecemos a perder población y tengamos un cuerpo poblacional muy envejecido durante un tiempo, y si realmente eso será más compatible incluso con el medio, y si realmente será más positivo, si es una visión más positiva o negativa, o seguimos sin tener ni idea hacia dónde vamos. Muchas gracias. La verdad es que es una pregunta muy interesante y te lo agradezco, pero también complicada de contestar. Voy a empezar por la lectura más epidemiológica del problema, ¿vale? Es decir, ¿en qué punto estamos? Pues probablemente ahora mismo, en plena pandemia, estamos ante un epílogo incierto que, desde mi punto de vista, tiene un claro referente. Es decir, ¿vamos a ser capaces de que esta sea realmente la última pandemia? ¿Por qué digo esto? Porque para conseguir que esta realmente no sea la última pandemia, cuando de una vez por todas empecemos a dejar atrás la emergencia sanitaria, nos tendremos que poner a abordar las causas que nos han conducido a esta situación. Y estas causas están más que diagnosticadas y los remedios también están encima de la mesa. La propia Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantea un modelo alternativo al modelo de desarrollo que encierra la globalización, las políticas neoliberales, etc. ¿Qué ocurre? Que esa agenda es una agenda que tiene pocos visos de poderse llevar a cabo, fundamentalmente pues porque no conlleva una financiación adecuada para conseguir esa cantidad de metas, objetivos, etcétera, que existen, y sobre todo porque requeriría de un cambio a nivel cultural que no sé si todos los que estamos en este primer mundo seremos capaces de cambiar nuestros hábitos de vida. Buena parte de lo que nos ocurre es este modelo insostenible donde nuestros hábitos de vida, que no son para nada sostenibles y que además están en el origen de los problemas de salud que llevan a que tengamos un sistema sanitario que tampoco es sostenible en los términos actuales. Es decir, no podemos mantener un sistema sociosanitario que atienda a ese incremento de la esperanza de vida con esa importante carga de enfermedad. Por tanto, ¿qué ocurre? Que tenemos que cambiar
radicalmente nuestro modelo de desarrollo, pero también tenemos que hacer un cambio cultural muy importante. ¿Cuál es la principal dificultad? Pues aparte de que necesitamos una gobernanza global que yo personalmente no la veo por ningún sitio, es un cambio que requiere una urgencia crítica, porque estamos en un momento de urgencia crítica, es decir, hace unas décadas todavía podríamos hablar de alternativas, ahora es una urgencia crítica, y si no somos capaces de hacerlo, pues ese vaticinio final que hace Mackenbach en su libro es una amenaza seria, es una amenaza seria. Entonces, ¿cuál es el horizonte hacia el que yo creo que deberíamos de ir? Pues evidentemente tenemos que ir hacia un mundo más sostenible, pero te diría que más justo, más equitativo, porque eso es lo que va a permitir que sea un mundo más sano. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Pues es complicado, ¿no? Evidentemente las acciones individuales ayudan, pero no son la solución, y más en una situación de urgencia crítica. Y ahora mismo es como lo veo yo, es decir, el reto está, porque al final pensar y estamos en una facultad de economía, esto está hipotecando la actividad económica, el tema de la pandemia, y está poniéndonos en un escenario que si no somos capaces de controlarla, vamos mal. Pero es que además, si la cerramos en falso, si cerramos en falso la crisis pandémica, van a venir más. Y entonces ahí está el problema, es decir, cómo, si seremos capaces de abordar las causas que nos han llevado a la situación actual, que evidentemente tienen un cambio que a vosotros, los que os movéis en el mundo de la economía, no os tengo que explicar, tan radical, tan importante, pero al mismo tiempo tan necesario y tan urgente, que yo, en fin, hay una cita de Camus que dice que creer en la especie humana es una cuestión de imbécil, más o menos, pero no apoyarla o no luchar por ella, pues es una posición de cobarde, ¿no? Pues vamos, vamos a tomarlo por ahí. Yo, en un ensayo que he acabado ahora, hablando precisamente de las lecciones de la historia en el abordaje de la COVID, acabo diciendo que probablemente deberíamos de recuperar aquel ideal que movió el movimiento sanitario internacional en el siglo XIX, que hablaban de la patria de la humanidad, ¿no? Y quizás deberíamos de empezar por recuperar el concepto de patria de la humanidad, que sé que es muy utópico, pero que es que al final lo que nos llevaría pues, a esa gobernanza global, porque estamos ante problemas globales, es decir, que solo requieren soluciones globales. Por lo tanto, en fin, no sé si me he liado mucho y te he contestado, pero Es complejo. es complejo. A diferencia de otros momentos pandémicos históricos, como fue el de la gripe europea, donde los sistemas en general europeos, pero el nuestro en particular español, nuestro sistema sanitario era muy incipiente, y toda la estructura de atención sanitaria y médico-hospitalaria pues era muy débil. En este sí teníamos un sistema con su déficit, pero mejor organizado. Y lo que este sometimiento de un test de estrés fuerte al sistema, lo que sí demuestra es la desigualdad, como tú has dicho, porque el sistema preventivo, que debería ser la medicina primaria, los médicos de familia, que son los que de donde se empiezan a abordar los problemas de base, ha muerto con la pandemia. Es decir, hemos abocado todos los recursos al sistema de la urgencia pandémica, mientras que el sistema, el estrés que ha llevado el sistema es a hundir el sistema predictivo, es decir, el que tiene que poner las barreras, ¿no? Y eso lo estamos viendo continuamente. Y como toda una serie de enfermedades crónicas ha salido perdiendo en esta batalla, ¿no? Porque hemos atendido la pandemia, pero hemos dejado de atender todas las enfermedades crónicas, ¿no? De tal manera que ha habido gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Y cuando lees las cifras de la desigualdad en medio de la crisis, vemos cómo hay más pobreza infantil, hay más pobreza en general, las distancias se han incrementado, y al contrario, vemos que es más rico. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Entonces, es un momento, yo creo que las crisis también son un momento de repensar hacia dónde queremos ir. Como tú has dicho, algo que debiera estar como la base de todo el sistema primario de sanidad, que es el que debe
educar, entrenar, estar atento a las causas, de momento salió perdiendo. Y no sé si seremos capaces de retomar ese sentido. Pues yo creo que el análisis que hace es el adecuado. Es decir, efectivamente nosotros ya teníamos antes del impacto de la pandemia un problema grave con la atención primaria y sobre todo con la salud pública. La salud pública, los sistemas de vigilancia epidemiológica estaban bajo mínimos. En la gestión de la crisis ha estado ausente la epidemiología, curiosamente. Y era una situación que no podemos decir que no estábamos avisados. Y a mí me gusta mucho recordar en estos meses cómo aquel informe que se publica en septiembre de 2019, que publican el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, que se titula Un mundo en peligro, septiembre de 2019, y donde advierten de la posibilidad real de una pandemia que definen exactamente con las características de lo que ha ocurrido. Es decir, un germen, un patógeno respiratorio, exactamente la COVID. Y esto lo describen en el 2019. Pero lo más grave es que en este informe, que es un informe que elabora una comisión que se crea precisamente para prevención de emergencias sanitarias a partir de lo que ocurre con el ébola del 2014-2016, donde tuvimos la suerte de que aquello quedó en el espacio regional africano, ya se habla de la necesidad de reforzar los sistemas de salud pública y vigilancia epidemiológica. Entonces, que eso viene además de la primera neumonía asiática del 2003, del SARS. Es decir, eso ya se pone de manifiesto por parte de la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada. El caso español es especialmente dramático en este sentido, porque nosotros somos un país que, como he dicho antes, tiene un sistema de salud que ha sido sometido a estrés y que se ha visto desbordado, y además particularmente por la carencia de medios con que los profesionales sanitarios tuvieron que abordar los primeros meses del embate epidémico, pero sobre todo porque nosotros tenemos los recursos humanos, y yo me atrevo a decir que también los recursos económicos de todo tipo, para tener un magnífico sistema de salud pública. Y no lo hemos hecho. Es decir, en el año 2011 se aprueba la Ley General de Salud Pública y esa ley no se ha desarrollado. No se ha desarrollado porque el Parlamento ha sido incapaz de aprobar el reglamento que desarrolla la ley e incapaz de, por supuesto, si lo hubiese hecho, de dotarlo económicamente. Han transcurrido meses desde que se ha iniciado la pandemia, ni hemos retomado el tema de la Ley General de Salud Pública. Ya sé que cada comunidad autónoma tiene su ley de salud pública, pero lo que necesitamos es una organización a nivel nacional, federal, de Estado de autonomías en materia de salud pública, y sobre todo una apuesta decidida por esa vigilancia epidemiológica que tiene que ir de la mano de la atención primaria y los servicios de salud pública. Entonces, si tú tienes una atención primaria que desde la crisis particularmente de 2008 ya está en estado de coma, colapsada, con profesionales que no quieren ir a atención primaria, no se cubren con mucha dificultad las plazas de MIR, de medicina familiar y comunitaria. Esta mañana, por ejemplo, lo comentábamos mientras nos tomamos el café, el tema de si se vacuna en los colegios o no. ¿Cómo vamos a vacunar en los colegios? Vacunar en los colegios significa que se tiene que desplazar al colegio personal de enfermería y personal facultativo, es decir, pediatras a ser posible, que estén allí mientras se vacuna en cada colegio. Es decir, si la atención primaria está colapsada, no da... Entonces, en nuestro caso es especialmente dramático, y ya que hemos hablado de política, pues aquí es un ejemplo muy claro de esa incapacidad política para, teniendo el conocimiento, los recursos, los medios, no hacerlo, y que tengamos un déficit en materia de prevención. O sea, lo hacemos bien, bastante bien, en materia de aquella patología médicamente evitable,
decir, cuando ya has enfermado, y sin embargo somos incapaces de resolver realmente el meollo de la cuestión, que es la patología prevenible, ¿no? Que es la que nos está determinando no solo el estado de salud de la población más mayor, y no tan mayor, porque al final lo que se está produciendo también es un avance en esa patología crónica en los grupos de edad, no nos equivoquemos, es decir, que a veces son grupos de edad más jóvenes los que tienen patologías, entre comillas, llamadas crónicas. Pensemos, por ejemplo, en el problema del sobrepeso y la obesidad infantil y cómo empiezan a impactar de manera negativa la salud de la población muy pronto, ¿no? Sino que pensemos en el coste económico que supone para el sistema sanitario, pero no solo para el sistema sanitario, para quienes padecen esos problemas de salud, para las familias, para las empresas, etc. Solo con lo que nos ahorraríamos, podríamos tener, bueno, unos servicios de salud pública, ¿no? Los ahorraríamos no del coste total, sino una parte muy minoritaria de ese. A ver, que alguien me explique a mí por qué, con todo lo que hemos pasado, todavía no tenemos un informe objetivo hecho por expertos independientes sobre qué hemos hecho mal y qué hemos hecho bien en esta pandemia. Que alguien me explique a mí por qué, ya metidos en la sexta ola, no hablamos de rastreadores. Son cosas incomprensibles. Son cosas incomprensibles. Pero es lo que decía el compañero, es decir, ¿es sostenible este sistema de salud? No es sostenible. No es sostenible. Porque son patologías muy caras. Son patologías muy caras y a medida que vamos avanzando en la esperanza de vida, más caras todavía, porque entramos en los grandes dependientes, etcétera, y con un sistema sociosanitario que no está preparado, lo que decía yo cuando hablábamos de la transición de la atención sanitaria. Tenemos una asignatura pendiente. Nuestro sistema de salud está pensando en patología aguda, no en patología crónica. Entonces, claro, ahí tenemos un problema. Pero llama la atención, ya hablando de la situación actual, que es lo que se está abordando, cierto optimismo por parte del gobierno de España, ¿no? Es decir, es verdad que la autonomía tiene la capacidad, el marco legislativo, y tienen los recursos, pero ante la situación que hay, relativamente mejor que en Europa, es cierto, pero la situación es que va creciendo y después de Navidad nos vamos a pegar un buen susto. La pregunta es la que tú decías, ¿por qué no hay rastreadores? ¿Por qué no tener algún tipo de actuación política que implementara un movimiento por parte de todas las autonomías en una única dirección o similar dirección? Pero eso es lo que... Bueno, pues ahí volvemos de nuevo al tema de la política, es decir, los diferentes partidos políticos no tienen en sus agendas como tema prioritario la salud de la población. No la tienen, esa es una triste realidad. Yo no veo en el debate político, en todo este tiempo de pandemia, no se ha abordado, por ejemplo, no ya las causas que nos ha conducido a esto, sino sobre todo las desigualdades que está generando. Asistimos impasibles al incremento de las colas del hambre. Todavía no nos hemos puesto a hacer una cosa que ya deberíamos de estar haciendo, es decir, muy bien, hemos tenido tantos muertos, pero esos muertos han afectado por igual a todos los grupos de población, a todos los sectores socioeconómicos, espacialmente porque ha habido una sobremortalidad en determinadas comunidades autónomas respecto a otras. ¿Tú tienes o manejas información por las sociedades epidemiológicas de salud pública y tal? ¿Cuál es la opinión a pesar de hoy de lo que está ocurriendo? ¿Qué marco de actuación tendría que hacerse desde el punto de vista epidemiológico para que fuera efectiva el control de los contagios? Eso está más que inventado. Igual que hemos vuelto a las cuarentenas, al aislamiento, etcétera, hay una cosa que se llama vigilancia epidemiológica, que se llama control de casos, que se llama seguimiento de casos. Y eso es lo que ayuda a minimizar la aparición de brotes epidémicos, que al final son los que acaban desencadenando la transmisión comunitaria y acaban impactando sobre el sistema sanitario, y particularmente sobre la atención hospitalaria. Y capacidad de presión política.
que hay No. capacidad de presión Ahí- académica para los políticos. Porque Esa el es, ese es, debate de siempre. sí, Antes hablaba del final del siglo XIX, Sí. pero esto hablaremos luego de aquí unos Claro. años porque no se hizo es decir, en esta situación. ese es el problema, es decir, los científicos, y en este caso la salud pública y la epidemiología, no son capaces de influir en el discurso político. Y han estado ausentes. Cuando he dicho que la epidemiología ha estado ausente, es que realmente la voz de los expertos no ha estado en la toma de decisiones. Ahora aquí podríamos hacer una relación de decisiones arbitrarias que se han tomado y que están en el recuerdo de todos en relación con la epidemia, que no se entienden por qué se tomaron determinadas decisiones y se siguen tomando determinadas decisiones. Hay un tema que yo recuerdo cuando escribimos la historia de la Sociedad Española de Epidemiología, y entrevistamos a presidentes y a gente que había llevado a la sociedad, este tema lo planteábamos, es decir, si realmente había o no una capacidad de impacto, de influencia, pero que no es exclusivo de la salud pública, es decir, en el mundo de la economía, pues supongo que también lo viviréis, etcétera, ¿no? Sobre las decisiones políticas. Y al final llegamos a la conclusión de que tenemos un problema con nuestro sistema democrático, donde hay un claro digamos, déficit en esa interlocución que debería de existir entre la voz experta y la decisión política, que son los asesores políticos. Es decir, esos círculos de asesores políticos que están en torno al político, la política, político hombre, política mujer, que tiene que tomar decisiones y que al final hacen que generan una dinámica donde se busca la inmediatez del resultado político y no permiten que lleguen adecuadamente los flujos de información que tienen que venir de los grupos de expertos. Y eso nos lo señalaban repetidamente, es decir, esa barrera en torno a quien tiene que tomar las decisiones. Y luego, una cosa que si estás leyendo a Mackenbach, que él lo explica y que no he hecho referencia a ello, pero aprovecho, que son las contrafuerzas, es decir, los intereses creados, los grupos de presión, que siempre han estado ahí y que en el tema, por ejemplo, de la gestión de los problemas de salud, pues son los lobbies que están determinando cómo está actuando un organismo como la Organización Mundial de la Salud en el tema de la pandemia y en temas que no son de la pandemia. Es decir, por ejemplo, aquí ha salido la cuestión de las vacunas. Nosotros nos podemos revacunar 50 veces, pero si no conseguimos una vacunación universal, no vamos a hacer nada. Pero es que lo que está ocurriendo con las vacunas es lo mismo que ocurre con los esfuerzos de investigación en materia de recursos terapéuticos, diagnósticos incluso. Es decir, cuando el problema es un problema de primer mundo, tenemos todos los recursos volcados para resolverlo. Y sin embargo, los problemas de salud, que son los que realmente están impactando y provocando más muertes, estos días la propia Organización Mundial de la Salud nos recordaba las muertes que tenemos que atribuir a paludismo, a malaria, que son mucho mayores que las de la COVID. Y sin embargo seguimos sin hacerlo, ¿no? Es decir, realmente es un problema, es un problema. Y luego además hay un problema también, y es que no solo, ¿cómo influimos, cómo puede influir la ciencia en las decisiones políticas? Evidentemente debería de haber un diálogo mucho más fluido entre las sociedades científicas y digamos, las voces autorizadas, particularmente en crisis como esta, pero en general en toda la actuación política. Pero después nosotros también tenemos, y me pongo en primera persona, una gran responsabilidad, porque muchas veces no hacemos ese esfuerzo de divulgación necesario para que crear esa cultura, por ejemplo, yendo al terreno que nos ocupa hoy, que es lo de la pandemia, de una cultura sanitaria, que no existe en la población. Y muchas veces los propios expertos no dan el paso. Hay, por ejemplo, gente que lleva la comunicación en el mundo de las universidades que te dice, oye, es que tenemos auténticos problemas cada vez que nos llama un medio de comunicación para encontrar gente que quiera colaborar
atendiendo a los medios de comunicación, participando en programas, etc. Estamos muy cómodos, instalados en nuestro despacho, en nuestras investigaciones, y nos olvidamos de esta faceta, que en el campo sanitario es particularmente importante. Pero es que luego viene la segunda parte. Muy bien, das el paso. Pero ¿nos forman nuestras universidades para hacer una buena divulgación? No. Porque claro, es decir, cuando tú intervienes en un programa de radio, en un programa de televisión, o tienes que atender a un periodista, tienes que saber hacerlo. Y entonces ahí también yo creo que tenemos un recorrido por hacer. Yo he echado en falta más expertos en los medios, en los debates. Luego la política informativa ha sido terrible. Recordar que en la primera oleada el gobierno hacía un filtrado de las preguntas de los periodistas. Cuando el derecho a la información es algo básico, pero más en una crisis sanitaria. Y cuando no hay ninguna pregunta que no tenga respuesta. Porque incluso cuando no tienes respuesta, dices, mire, no lo sé, pero hemos actuado en base a lo que sabemos que es esto. Pero ¿en qué cabeza cabe que se haga una selección previa de las preguntas? Los medios de comunicación tienen que trasladar una información veraz, pero también tienen que recoger las inquietudes de la gente. Claro, cuando resulta que los principales medios de comunicación de este país fueron a... Bueno, lo que voy a decir a lo mejor no lo debería decir, pero me da igual. Fueron les pusieron una... No me sale la palabra. Una mordaza con los millones que les dieron, ¿no? Esos millones que dieron a medios privados de comunicación, ¿qué justificación tenían detrás? ¿Por qué no se utilizó más los medios públicos para hacer campaña y pedagogía de las medidas que se iban implementando? Es que hay cosas que no entiendo. Pero es verdad que se percibe una cierta retirada del mundo científico, al menos en el protagonismo político, porque en las primeras oleadas sí que aparecían y había debates para quitar el Sí. Pues en esta oleada, quizá porque la dimensión del impacto es menor, no lo sé. Bueno, porque ¿sabes qué pasa? Que corremos el riesgo, y esto hace tiempo que hay gente que lo viene diciendo, de cerrar en falso la crisis. Corremos el riesgo de cerrar en falso la crisis, sobre todo cuando deje de afectarnos a nosotros. Y lo que voy a decir a lo mejor tampoco lo debería decir, pero bueno, es decir, esto será un problema mientras cree presión en el sistema sanitario. En el momento en que deje de crear presión razonable sobre el sistema sanitario, nos olvidaremos de un problema. Ya no importará el número de muertes. Cuando dejen de ocuparse cada uno. Claro, cuando realmente lo que nos debería de preocupar es que se produjese una sola muerte evitable. Una sola. No hablo de centenares ni de miles, sino una sola. Y corremos el riesgo de cerrarlo en falso. Porque además, si lo cerramos en falso, nos jugamos mucho. Porque no solo nos jugamos la salud, sino que nos jugamos también la economía. Es decir, si no resolvemos bien este problema de salud,